Amada Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, es un privilegio para mí volver a saludarlos, volver a abrazarlos desde la distancia. Pero este abrazo que les mando es un abrazo fraternal y sincero en Cristo Jesús. La Biblia dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a la corriente de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El término prosperado en las Escrituras da la idea de que yo soy prosperado cuando donde quiera que yo vaya, yo soy de bendición. Y este es un buen tiempo para ser de bendición para tantas personas del barrio, parientes, hermanos en la fe. Y es un tiempo para decirle al Señor que nos dé un corazón tierno, un corazón blando. Señor, muchas personas hay seguramente en el mundo pasando dificultades, pasando tristezas, pasando angustia, dolor, necesidad, rabia, enojo. Viene a mi mente lo que la Escritura, con lo que tú le dijiste a Jonás: Jonás, ¿haces bien en enojarte tanto? A lo mejor muchas veces entramos en enojo, Señor. Es un sentimiento, Señor, tan humano. Todos estos sentimientos que tenemos son tan nuestros que tú nos entiendes. Y tú sabes, Padre amado, de qué cosas tenemos necesidad. Hoy de manera específica quiero presentar a todos los pastores. Pastores de iglesias pequeñas, grandes. Seguramente habrá pastores con mucha necesidad. Pastores que necesitan que sus ovejas los llamen, que sus ovejas le digan: pastor, aquí estoy. Dígame, pastor, ¿en qué puedo ser útil? Este es un buen tiempo para pensar en ello. Yo de manera especial quiero presentar a mis pastores, al pastor Ricardo Beltrán y a su esposa Mireya. Señor, guárdales, bendíceles, protéjales. Tú los has usado durante 35 años, Señor, para ser de bendición para mi vida. 35 años donde tú me has permitido estar en sometimiento, Señor, a mi autoridad. Tú no te equivocaste, claro que no, de ninguna manera, Padre amado, al darme a ellos como mis guías. Y por eso, Señor, me someto a ellos de manera agradable. Por eso yo lo voy a invitar a que usted piense y medite realmente como oveja, cómo se ha comportado usted en estos días. Y vamos a ir al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 13. No sabemos con certeza quién es el autor de Hebreos, el escritor humano de Hebreos. Bueno, pero sí sabemos que es de inspiración divina y eso nos basta. Hebreos capítulo 13, versículo 7 dice la palabra del Señor: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Esto es muy importante. Este es un buen tiempo para que usted medite y reflexione. Señor, ¿será que yo me he acordado de mis pastores? Bueno, yo le dejo esa reflexión entre el Señor y usted. Pero hoy quiero que vayamos un poco al libro de Colosenses. Y nos vamos a citar únicamente en 2 versículos nomás. 2 versículos que vamos a meditarlos, reflexionarlos, a vivirlos, de las buenas nuevas que es el Evangelio. Colosenses capítulo 2. Y voy a leer el versículos 13 y 14. Dice así la hermosa palabra de Dios, el libro santo de Dios. Dios hablándonos a usted y a mí cara a cara. ¿Está conmigo, amada iglesia? Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él,
perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Siempre te pido, cariñoso Espíritu Santo, que nos des un corazón reverente a tu palabra, un corazón y una mente atenta a tu palabra, de tal manera que todos escuchemos el mensaje de tu palabra, Señor, con alegría, con gozo, con paz, con tranquilidad, con confianza, y siempre con un corazón blando y tierno. A mí, permíteme, Señor, hablar con mucha sencillez, no con palabras extrañas o rebuscadas, sino muy sencillo, Señor. Gracias, Dios Espíritu Santo. Pablo, cuando se sienta el apóstol a escribir la carta a Colosas, a los colosenses, él la escribió al mismo tiempo que escribió la carta a Filemón. Y estas dos cartas tan pequeñas, el apóstol Pablo enfatiza mucho la necesidad de que usted y yo perdonemos. Habla mucho del perdón, habla mucho del darnos, habla mucho del darnos con alegría, habla mucho, escúcheme bien, del restaurar. Y uno dice, ¿por qué el apóstol Pablo escribe tanto a la iglesia de Colosas y a Filemón de una manera personal sobre estas cosas? ¿Qué situación interna se estaba dando en la iglesia de Colosas? Bueno, voy a comentar qué pasaba. Había un miembro de la iglesia que se llamaba Onésimo, y Onésimo era esclavo de Filemón. Y en la casa de Filemón se reunía la iglesia de Colosas. Y entonces algo había pasado, pues sucede que Onésimo, sin consultarle a Filemón, siendo que Onésimo era esclavo, sin consultarle, él se va hasta Roma para visitar al apóstol Pablo, al cual amaba mucho Onésimo. Pero recuerden, se fue sin consultarlo. Y esto, en cierta manera, a Filemón le había molestado. Y entonces, molesto de esa huida de Onésimo, que era por supuesto un gran colaborador, un buen colaborador en la iglesia, eso estaba comenzando a afectar un poco el desarrollo de la iglesia como debería ser. Entonces Filemón parecía que no quería perdonar a su esclavo Onésimo por esa falta que había cometido. Entonces cuando Pablo se entera de ello, Pablo se sienta y comienza a escribir la carta a los colosenses. Pero al mismo tiempo, repito, le escribió la carta a Filemón. Y Pablo en ningún momento mete intriga. Esto es muy interesante. Pablo no dice, caramba, Onésimo, usted se fue así. No hay problema, Onésimo, porque usted es igual que Filemón. O sea que no hay ningún problema. No, usted no vaya a rendirle cuentas ni a someterse a la autoridad. No, usted es usted. Usted verá qué hace. En ningún momento el apóstol Pablo mete intriga, estando el apóstol en la cárcel. Pero aunque estaba en la cárcel, el apóstol Pablo era lleno de amor. Tenía un corazón extraordinario y misericordioso. La cárcel no lo había afectado. Podía estar lleno de amargura, pero no lo estaba. Y miren, vamos a ir un momentico, por favor, a Filemón, que es unas páginas adelante. Eso es muy lindo, la palabra de Dios es un libro interesante. Filemón, que apenas tiene una hoja nomás. Y lo que dice Filemón, versículos 16 y 17. Dice, entonces le escribe
Pablo de manera personal a Filemón y le dice: Filemón, ya no recibas a Onésimo ya no como esclavo, sino como más que esclavo. Lo vas a recibir como hermano amado, mayormente para mí. Pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, le dice el apóstol Pablo a Filemón, si somos amigos en la fe, si somos buenos amigos, quiero que recibas a Onésimo como si me recibieras a mí mismo. Uy, es una exhortación hermosa que le hace el apóstol Pablo a Filemón. Pero vamos a centrarnos ahorita en los 2 versículos de Colosenses. Y quiero preguntarle algo. ¿Cuál ha sido la respuesta de Dios para con usted y para conmigo por tantas fallas que hemos cometido contra el Dios Santo en nuestra vida? ¿Cuál ha sido la respuesta de Dios a nuestra ingratitud, a nuestros pecados, a nuestra maldad, a tanto pecado repetitivo? ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Pues vamos a verla. Y vamos a ver 4 pequeños puntos. Y el primero es que el perdón de Dios es gratuito. Hablo de perdón porque la carta a los Colosenses enfatiza el perdón, igual que la carta a Filemón. Entonces el primer punto que quiero que analicemos es que el perdón de Dios es gratuito. Obsérvelo, versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados. Bueno, realmente un muerto no puede hacer nada, no puede tomar ninguna decisión. Realmente el ser humano no puede conseguir nada por mérito propio. El ser humano no tiene capacidad de actuar, no tiene capacidad de decidir, porque usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y un muerto qué es lo que produce? Solamente dolor desagradable. Y solo merece ser sepultado en muerte eterna. Es un versículo que sabemos mucho. 2 páginas atrás, en Filipenses capítulo 2, verso 1, miren lo que escribe el apóstol Pablo. Y Él, está hablando de Dios, nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces nuestra condición nos inhabilita para conseguir cualquier perdón. No es posible de parte nuestra conseguir el perdón de Dios. Claro que no es posible. Por eso el perdón de Dios es gratuito. Romanos capítulo 3, versículo 24. Romanos capítulo 3, versículo 24. Dice la palabra de Dios: siendo justificados, escuche bien esta palabra que es muy interesante, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gratuito, el perdón de Dios es gratuito. Entonces, nuestras acciones, cada día, sin duda alguna, cada día nos estaban distanciando más y más y más del Dios Santo, Santo, Santo. El grave problema es que usted y yo no sentíamos la necesidad de ningún perdón, porque siempre nos creíamos buenas personas, cumplidoras personas hablando religiosamente. Y entonces nos deleitábamos en nuestra secreta maldad, en nuestros pequeños pecados, porque no entendíamos nada de la naturaleza del pecado. Le quiero preguntar, ¿tuvo que pagar algo usted por el perdón de Dios? La única respuesta es no.
Cristo lo hizo todo en la cruz. Él obtuvo ese perdón por nosotros en la cruz, a vivir una vida perfecta, una vida santa, que cuando le maldecían, Él respondía con bendición. Entonces, la pregunta es, ¿cómo debe ser mi actuar? Pues es muy sencillo. Así, usted y yo debemos aprender a perdonar. Pero nosotros muchas veces decimos, disculpe, pero él no merece que yo lo perdone. Y le pregunto de nuevo, ¿acaso usted se merece el perdón de Dios? Claro que no. Muchas veces decimos, yo estoy dispuesto a perdonar a esa persona, a perdonar a mi familiar, a perdonar a mi amigo, pero que se gane mi perdón. Le pregunto de nuevo, ¿tuvo usted que ganarse el perdón de Dios? Y nuevamente la respuesta es, claro que no. Entonces, por favor, no pongamos condiciones para perdonar a quien nos ha ofendido. Porque sencillamente quiere decir que no estamos practicando el perdón de Dios. Y el perdón de Dios es gratuito. Nosotros decimos muchas veces ser cristianos, pero realmente lo somos de labios, no practicantes. No estamos ejerciendo la fe. No la estamos poniendo por obra, no estamos dando testimonio de lo que de pronto sabemos, ya sea mucho o ya sea poco. El perdón de Dios es gratuito. El segundo punto, el perdón de Dios es ansioso por conceder. Obsérvelo. Volvamos al verso 13 de Colosenses, capítulo 2. El versículo 13 dice, y en la incircuncisión de vuestra carne, miren lo que dice la Escritura, nos dio vida juntamente con Él. Óigalo, nos dio vida juntamente con Él. Luego el perdón de Dios es ansioso por conceder. Es increíble lo que hace el Dios de gracia. Dios vive, óigalo, Dios vive ansioso de darnos vida y darnos vida en abundancia. Él vive ansioso de regalarnos gozo, de darnos paz, porque estábamos como muertos en nuestros delitos y pecados. Pero el Dios de gracia se deleita en dar. Él es generoso para dar. Y el gran deseo de Dios es a su pueblo, a nosotros, a los que Él escogió desde antes de la fundación del mundo, darnos, óigalo, un perdón ansioso por conceder, darnos ¿qué cosa? Vida eterna. Y eso se manifestó en la persona de Jesucristo, quien vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Santo Dios. Es Dios y solo Dios y nadie más que Dios, quien en su grande amor, en su inmenso amor, en su amor incondicional, toma la iniciativa, Él toma la iniciativa de concedernos el perdón. No es el hombre quien decide encontrarse con Dios, claro que no. No es el hombre quien decide recibirlo en su corazón, claro que no. No es el hombre quien da el primer paso, claro que no. Es Dios quien ansiosamente busca a sus escogidos y el Espíritu Santo, uno por uno, regenera a aquellos por los cuales Cristo murió en la cruz. Lo que hablamos de redención limitada. Entonces es Dios soberano quien irrumpe en el corazón de quien ha escogido desde antes de la fundación del mundo. El libro de Ezequiel, vamos a ir. Es un texto muy hermoso. Ezequiel capítulo 34. Ezequiel capítulo 34. Vaya conmigo, es un texto muy lindo. Ezequiel, como toda la Biblia, sin duda alguna, como toda la Escritura. Ezequiel capítulo 34, versículos 11 al 15. Porque así ha dicho Jehová el Señor.
He aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas. Porque es que el perdón de Dios es ansioso por conceder. Él mismo, personalmente, Él va a buscar a uno por uno. Sigo leyendo. Ay, qué bueno eres, Señor. He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las saciaré, y yo las sacaré de los pueblos, y las juntaré de las tierras, y las traeré a su propia tierra, y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Después sigue, ¿no? Yo buscaré la perdida. Eso es lo que hace el Dios de gracia. Eso es lo que se conoce como la perseverancia de los santos, que el Espíritu Santo persevera con nosotros. Y yo tengo la certeza que está perseverando en estos tiempos tan difíciles, tan duros. Efesios capítulo 1, versículos 5 y 6. Hay muchos textos, pero quiero tomar unos pocos, porque quisiera que nos quedáramos en la mente Colosenses capítulo 2, versos 13 y 14. Efesios capítulo 1, versos 5 y 6 dice: en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria, óigalo, de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. Sin duda alguna debemos decir tanto, tanto, tanto y todo de gracia. Recuerden que nuestra relación con el Dios Trino es una relación de gracia. Quiero preguntarle, ¿quién había ofendido? ¿Dios o el hombre? Sin duda que el hombre. ¿Quién toma la iniciativa de restaurar las relaciones rotas? ¿El ofendido o el ofensor? Ciertamente en este caso fue ¿quién? El ofendido, Dios. Es Él quien toma la iniciativa. Es el Dios Trino en que siempre, por eso dice la Biblia, le amamos a Él porque Él nos amó primero. El amor de Dios viene desde una eternidad. Y Él ha dicho que nos va a amar con amor eterno. Entonces, el Dios de gracia siempre, claro que está ansioso por concedernos su perdón. Y repito, ¿por qué? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, lejos de la vida eterna. Ahora, apliquemos esto en nuestra vida. Cuando relación con alguien, óigalo bien, cuando la relación con alguien se pone tensa o se rompe, ¿será que usted está ansioso por buscar a esa persona y concederle el perdón? ¿Será que usted y yo estaremos ansiosos por buscar a la persona, encontrar a la persona, perdonar a esa persona que nos ha ofendido, para restaurar y bendecir? Con mucho dolor, temo decir que no. Le pregunto, es un desafío para usted y para mí. ¿Será que nos da ansias de perdonar a aquel que nos ha ofendido? ¿Será que nosotros podemos decir, con estas emociones humanas que tenemos, no puedo dormir bien, tengo insomnio hasta que no encuentre a esa persona que me ofendió, porque deseo en mi corazón poder perdonarla y poseo darle
lo mejor de mí, ¡wow! Difícilmente. Todo lo contrario hacemos nosotros los que profesamos ser de Cristo. Lo que hacemos es huir de la persona. Entonces voy a pedirle, por favor, y este es un buen tiempo que seguramente se van a poner difíciles las relaciones. Es posible. Bueno, en noticias hablan de miles de casos de violencia entre parejas. Padres contra hijos, hijos contra padres, vecinos, contra el cuerpo médico. Increíble. Contra el cuerpo médico. Están siendo golpeados. Entonces, yo quiero pedirle que pongamos por obra lo poco que aprendemos un poco de Biblia. Y como cristianos, yo le quiero pedir, por favor, Señor, ayúdanos a tomar la actitud tuya para con nosotros. Al tomar la iniciativa de perdonar para arreglar las cosas con nuestro amigo, con nuestro vecino, con nuestro jefe, con nuestro empleado. Porque seguramente por estos tiempos van a salir peleando el empleador con el empleado. Y el empleado va a hablar mal del empleador y el empleador va a hablar mal del empleado. Va a haber momentos difíciles sin duda alguna. Esta debería ser nuestra conducta cristiana. Entonces, pero muchas veces también decimos como esto, pero es que yo siempre tomo la iniciativa de perdonar y sabe que ya me cansé, ya no quiero más, ya no quiero más. Otros toman una actitud contraria a la Escritura, la de acusar, la de aniquilar y la de destruir a la persona que nos ha ofendido. Y en eso muchas veces los pastores son muy agredidos por muchas personas, muy criticados por muchas cosas. Porque digo esto, porque digo aquello. Más bien, acuérdese de sus pastores. Más bien bendiga a sus pastores. Sean agradecidos con sus pastores. Y muchas veces decimos, es que él me ofendió. Y por lo tanto, es él quien debe tomar la iniciativa de venir a pedirme perdón. Es él quien debe pedirme disculpas. Es él quien debe arrodillarse. A mí me viene mucho a la mente Juan capítulo 13, cuando nuestro Señor Jesucristo se inclina para lavarle los pies a los discípulos. Imagínense ustedes a los discípulos sentados. ¡Wow! Y el Dios de gracia, el Señor de majestad, Jesucristo mismo en persona, se inclina para lavarle los pies a sus discípulos. Inclusive le lavó los pies a Judas, el traidor. Me asombra a mí el amor de Dios, sin duda alguna me asombra. Yo puedo entender fácilmente si el Dios de gracia deja que yo en mis propios caminos me condene, yo solo puedo entender. Pero lo que para mí es muy difícil entender es que Dios me haya salvado. Y me doy cuenta de que es un Dios maravilloso, Dios de amor y todo de gracia. Por eso, repito, me asombra el amor de Dios. Quien usted y yo le ofendemos de muchas formas, de tantas maneras, tanto que pecamos contra Él, y Él siempre es quien nos busca y está atento e inclina su oído para escuchar nuestra petición. El primer punto dije, el perdón de Dios es gratuito. El segundo punto, el perdón de Dios es ansioso por conceder. El tercer punto, el perdón de Dios es generoso. Vayamos a Colosenses capítulo 2, otra vez, estamos ahí. La última parte del verso 13, observe lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Colosos. Perdonados todos los pecados. Es que el perdón de Dios es generoso. Romanos capítulo 5, verso 20, es un texto que usted y yo lo sabemos de memoria, pero qué bueno que lo busquemos una vez más. Romanos capítulo 5, verso 20, dice la bendita palabra del Señor. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase.
Y esta parte dice, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Los comentaristas, y a mí me encanta lo que dice William Hendrickson, él lo llama esto la supremacía de la gracia. Y dice que a este se le conoce como la doctrina del mucho más. Qué maravilloso nuestro Cristo Dios. Y sabemos que gracia es el favor inmerecido de Dios que otorga salvación al culpable. Y recuerde que nosotros siempre abunda el pecado. Siempre, 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 siempre. Por ello nuestro mayor esfuerzo debe estar dirigido a buscar la santidad. Debe estar dirigido a humillarnos. No debe estar dirigido a hacer dinero o a tener cosas. Debe estar dirigido a ¿qué? Es a la santidad, es agradable al Dios de gracia. Ahí debemos enfocar nuestra mente, nuestra inteligencia, nuestros dones, nuestros talentos, nuestro tiempo, nuestras finanzas. Juan Wesley digo, gane todo lo que pueda, ahorre todo lo que pueda y dé todo lo que pueda. Vaya Señor, gracias. Y entonces cuando Dios perdona, Él no solamente saca de sus riquezas, sino que perdona según sus riquezas. El Salmo 103.3 es un salmo muy conocido, pues vamos a ir a recordarlo. Salmo 103.3 es un salmo hermoso. El verso 3, mire lo que dice. Él es quien perdona todas tus iniquidades, todas tus iniquidades, todas son todas. Por eso el perdón de Dios es como generoso. No es como el perdón suyo y el perdón mío. El perdón de Dios es tan inmenso, el perdón de Dios es tan generoso que cubre todos los pecados, los pasados, los presentes y aún los futuros, pecados grandes, pecados pequeños, absolutamente todos los pecados. Miqueas capítulo 7, verso 19. Miqueas capítulo 7, verso 19. Recuerden que Miqueas es uno de los profetas menores, por favor. Miqueas capítulo 7, verso 19. La palabra del Señor es lo más maravilloso que nos pueda pasar. Leerla, conocerla. Miqueas capítulo 7, verso 19, dice la linda palabra de Dios. Dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar. ¿Qué cosa echará? Todos nuestros pecados. El perdón de Dios es generoso. Isaías capítulo 38, verso 17, unas pocas páginas atrás. Isaías capítulo 38, verso 17. Mira lo que dice la palabra de Dios. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste, me gusta mucho este versículo, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. El perdón de Dios como es generoso. El perdón de Dios como es generoso. Así es nuestro Dios. Hebreos capítulo 10, verso 17. No voy a tomar más citas, son muchas citas donde la palabra nos habla de cómo es el perdón de nuestro amado Cristo Dios. Cómo es el perdón del Dios Trino. Hebreos capítulo 10, verso 17 dice la bendita palabra del Señor. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más. Nunca más. Y recuerde que Dios no cambia. Usted y yo somos generosos muchas veces para dar cosas materiales. Y ahorita por internet la gente va a comprar cosas materiales y que llega el otro día sin pagar el flete y llega rápido porque el comercio tiene que moverse la economía del país. Entonces la gente compra por internet y se mueven miles y miles y miles de millones de dólares por internet. Porque somos generosos para dar cosas materiales, pero somos mezquinos cuando tenemos que darnos a nosotros mismos, cuando tenemos que dar el perdón, cuando tenemos que dar
un poco de amor, cuando tenemos que dar un poco de humanidad. Cuando debo dar mi persona, cuando debo dar mi más grande tesoro, cuando debo dar mi amor, mi respeto, mi lealtad, mi fidelidad, mi gratitud, entonces me muestro pobre, ciego, miserable y desventurado, como le pasaba a la iglesia de la Odisea. Es interesante, hay un comentario muy interesante de Henderson que dice que por qué el apóstol Pablo le escribió fue a la iglesia de Colosas y no le escribió a la iglesia de la Odisea. En algún otro momento podremos ver ese comentario. A usted y a mí nos gusta recibir mucho de Dios. Nos gusta recibir su abundante perdón. Nos gusta recibir todo del Dios de gracia, pero nosotros no nos gusta conceder el perdón. Y no perdonamos a aquellas personas que nos han causado de pronto mucho dolor o de pronto poco dolor. Y solo perdonamos los pecados que de pronto no nos han herido demasiado. Y usted y yo tenemos una frase que la usamos mucho y es esta: ese pecado no lo puedo perdonar. Si hubiera sido otra cosa menos grave, hasta de pronto lo perdono. Pero ¿cuántas cosas usted y yo cometimos contra los de gracia y aún seguimos cometiendo contra Él? Sin embargo, Él es tan bueno. Recuerden que Dios no es nuestro adversario. Dios no está en contra de nosotros. Por eso Cristo amó tanto su iglesia que se entregó a sí mismo por ella. Y el último punto, vamos a repasar. Estamos hablando del perdón de Dios. Estamos hablando de cómo es el perdón. Y el perdón de Dios es gratuito. El perdón de Dios es ansioso por conceder. El perdón de Dios es generoso. Y el último punto, el perdón de Dios es cierto. Versículo 14 de Colosenses capítulo 2. Señor, a veces sabemos mucha letra, pero teología práctica poco y nada. Mucha letra. Versículo 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Dios eterno, el Dios trino, al darnos vida abundante, óigalo bien, con Él, en su misericordia, no solo perdonó todos nuestros pecados y todos nuestros delitos contra su santa ley, sino que canceló la ley misma, esa ley que nos acusaba. Y en cierto sentido, Dios derrotó esa ley que era nuestro adversario. La ley murió cuando Cristo murió en la cruz. Salvos por gracia. Siempre hemos sido salvos por gracia. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la historia de la humanidad siempre ha sido un asunto de gracia. Y Cristo, por su obra perfecta, quitó de en medio todo lo que nos acusaba ante el Dios Padre. Y en la vida diaria, algo que nos sucede a nosotros, es que decimos, bueno, yo a Él lo perdono sinceramente, pero las cosas nunca van a ser igual. Bueno, déjeme decirle que tal razonamiento significa que el perdón no ha sido cierto. Muy contrario, ¿verdad? Nuestro actuar es diametralmente opuesto al actuar de Cristo el Señor. Quiero recordarle que el perdón de Dios es tan cierto que no solo nos dio vida eterna, sino que nos bendice como si nunca hubiésemos pecado contra Él. Ese es un milagro extraordinario de la gracia. Esa es una cosa asombrosa,
lo que hizo la sangre del Cordero de Dios, de la oveja obediente, quien es el buen pastor, Jesucristo. Es tan cierto el perdón de Dios, que no solo derrotó la ley, un acusador impersonal, sino que derrotó también a los acusadores personales. Verso 15, para terminar, dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz Cristo obtuvo la gran victoria. Él es vencedor y siempre sale venciendo para vencer. Siempre es el Dios Todopoderoso. Por eso no debemos temer a las acusaciones, pues Dios mismo las ha desarmado y derrotado. El único que nos puede acusar y condenar es Cristo, pero hemos sido justificados por medio de la fe en la obra del Señor. ¿Y Cristo qué está haciendo ahora? Intercediendo por nosotros, orando por nuestras necesidades, porque usted y yo ni siquiera sabemos orar. Pero Jesucristo, vaya que Él sí sabe orar. Él intercede ante el Padre y el Padre no le niega ninguna petición, porque Cristo ha sido eternamente la oveja obediente. Qué maravilloso Dios tenemos, amada iglesia. Entonces quiero concluir con esto. Si mi perdón es, óigalo bien, gratuito, si nuestro perdón es generoso, si nuestro perdón es ansioso de conceder, si nuestro perdón es cierto, entonces nuestro corazón ya no acusará. Entonces nuestro corazón lo que hará es interceder por las personas que conocemos. Ya no vamos a estar acusando al pastor por esto o aquello. Vamos a acordarnos de los pastores. Señor, permíteme ser de bendición a mis pastores. Permíteme, Señor, darles una sonrisa. Permíteme, Señor, ser una oveja agradecida. Yo solamente digo palabras de gratitud para con mis pastores, quien ha sido de bendición para mi vida. Y esta iglesia está bajo la cobertura de la iglesia del pastor Ricardo, está bajo la cobertura de él. 35 años bajo su cobertura. Porque la Biblia me enseña a ser respetuoso de la autoridad. Esa autoridad que el Dios de gracia, en su infinita sabiduría, así Él lo dispuso. Entonces, termino con Colosenses capítulo 2, versos 12 y 13, que es lo que quiero que entendamos. Que si nuestro corazón es gratuito, si nuestro corazón es ansioso de conceder, si nuestro perdón es generoso, si nuestro perdón es cierto, entonces observe lo que dice Colosenses capítulo 2, versículos 3, versículos 12 y 13. Vestíos pues, vaya. Voy a ponerlo de una manera para nosotros, ¿le parece? ¿Me permite, iglesia? Vistámonos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¡Wow! Soportándonos los unos a los otros, y ahora que estamos en aislamiento, y perdonándonos los unos a los otros, si alguno tuviere queja contra otro.
Y observe el argumento que da el apóstol Pablo. De la misma manera que Cristo nos perdonó, así también usted y yo debemos hacerlo. ¿Saben qué pasó con Filemón? Filemón fue muy obediente a lo que el apóstol Pablo le escribe. Y él se viste, permítame la expresión, como escogido de Dios. Observe lo que dice el versículo 12. Vistámonos pues como escogidos de Dios. Filemón se vistió como escogido de Dios. Y entendía que debería andar e imitar a Cristo humano, a Cristo hombre. Y él se viste de perdón. ¿Y sabe qué hizo? Recibió a Onésimo. Ya no lo recibió como esclavo, sino que lo recibió como un hermano en el Señor. Y la iglesia fue tremendamente edificada, y la iglesia fue tremendamente bendecida, y la iglesia dio mucho fruto. Yo quiero dar palabras de agradecimiento en este momento por mis pastores, Ricardo y Mireya. Tantos años bendiciendo mi vida, bendiciendo mi familia, enseñándome. Y he aprendido a respetarles, a obedecerles y a acordarme de ellos. Ahora, Señor, danos un corazón. Permítenos vestirnos como escogidos tuyos, con un corazón amoroso, tierno, generoso, humano. La gente no puede ver a Cristo porque el Señor ascendió a los cielos. Está sentado a la diestra de Dios Padre. Pero óigalo bien, que la gente pueda ver a Cristo a través de nosotros. Que la gente pueda ver a la persona de Cristo a través de nuestra forma de amar, de perdonar, de abrazar. No los puedo abrazar físicamente porque nos encontramos lejos, pero los estoy abrazando con mi esposa en la gracia, en el Espíritu Santo. Dios eterno los guarde, los cuide y los proteja siempre, siempre, siempre.